A saludar ahora a una mamá de General Conesa, porque bueno, ustedes recordarán que en esa localidad hubo una denuncia, o varias mejor dicho, por el tema de casos de abuso. Bueno, queremos tener precisiones de cómo está ese tema y fundamentalmente vamos a hablar con esta mamá porque hay varios aspectos de esta situación que quisiéramos charlar con ella. Buen día, gracias por atendernos. Buen día a toda la audiencia, buen día. Bueno, recuérdenos un poco cómo comenzó este tema. Este tema comenzó por la inquietud de una mamá que notó que su nena no dormía bien y generó una duda. Le preguntó a la nena, ella describió un juego que a la mamá le pareció inapropiado. Nos dirigimos a la institución para hacer las preguntas correspondientes del caso, los cuales nunca negaron que ese juego no existía, pero que no era tan así. Y de ahí empezamos a comunicarnos entre mamá y preguntarle a los nenes a ver si era cierto ese juego, cómo era. Y todos los nenes describieron un mismo juego con un mismo autor y describieron ciertas situaciones que no eran apropiadas. Y ahí se generaron las denuncias y ahí empezamos un camino por lo legal, una lucha contra el abuso sexual infantil, una lucha por nuestros hijos. ¿Y esto cuánto tiempo tiene ya? Cumplió un año el sábado pasado. Y esta persona, presuntamente involucrado, está en la localidad. Ahora sí, hace cuestión de casi 2 meses se encuentra en la localidad, lo cual Fiscalía nunca nos avisó. Nosotros somos una localidad muy pequeña, de 6.000 habitantes, y por ende estas noticias nos las enteramos. Uh-huh. Y Está sin ningún tipo de restricción, sin cabecera, sin nada, y tiene libre circulación. ¿Y la causa en qué estado estaría en este momento? Hay algunas, porque la fiscal Mariela Coy, quien recibió el caso, decidió por cada denuncia penal abrir una causa, o sea, no están unificadas. Entonces hay algunas que ya están en situación de audiencia y hay otras que está el legajo todavía en archivo. Uh-huh. Lo que queda claro es que no hubo ningún tipo de sentencia, ni a favor ni en contra, con lo cual que este individuo esté en la localidad no deja de ser un riesgo en determinadas situaciones en función de que no hay una definición de la causa en el terreno judicial. No hay una sentencia firme. Claro. Por Entonces, eso está libre todavía. sí, Uh-huh. sí, sí. Bueno, y cuéntame cómo se vio este proceso para una mamá con hijos pequeños. Muy, muy difícil. Primero es escuchar el primer relato, o sea, cuando tu hija te decida contar este secreto, que obviamente por una presión psicológica del autor y es muy difícil para romper de ellos. Segundo, escucharlo, procesarlo y después actuar en consecuencia. Es muy duro, o sea, tuvimos que rearmarnos, hacernos fuertes, después acompañar a tu hija de 3 años a una cámara GESEL es tremendo, es muy tremendo, porque la justicia de Río Negro no está preparada para una cámara GESEL de una nena de 3 años. Es una situación en donde la mamá acompaña hasta la puerta, de ahí solamente se escucha el relato a través intramuro, lo que podemos llegar a captar de la vocecita de nuestros hijos, que a su vez es una situación muy movilizante, porque sabes que del otro lado del espejo aparte está nuestro abogado y nuestra psicóloga de parte, está este señor, que la está mirando, que la está viendo, y él sí tiene derecho a repreguntar o decirle a su abogado preguntas o refutar respuestas de mi hija, y yo como mamá, que entiendo su lenguaje o entiendo ciertas expresiones o a dónde quiere ir con cada palabra, no puedo estar. Eso es tristísimo. Lo otro muy triste es saber que vos confías en una institución, dejás a tu niño 3 horas, 4 en el colegio, que vos sentís que es un lugar seguro. Una vez que se efectúan las denuncias, del colegio automáticamente nunca se acercó, ni siquiera en forma particular, a preguntar cómo están los nenes, nada. O sea, a partir de ese momento dejaron de ser parte de la institución, obviamente por una decisión de los padres, pero la institución en sí eran sus alumnos, eran sus chicos, era su deber defenderlos. Se pararon prácticamente en la vereda de enfrente. Nosotros como papás no pedimos que el colegio camine a la par nuestra lucha y nuestro pedido de justicia, pero sí consideramos que hubiera mantenido una postura neutral, y no fue así. Por ese lado también
fueron desamparados. O sea, es muy triste porque vos tenés que llegar a tu casa, agarrar tu nena de 3 años, que le giró el mundo, le cambió su rutina porque perdieron su jardín, perdieron sus amiguitos, y vencer un montón de miedos, un montón de situaciones, y seguir y ponerle una sonrisa porque para demostrarle que nosotros como mamá luchamos por ellos, vamos a luchar incansablemente para conseguir este pedido, esta justicia que ellos se merecen, porque son niños. Y bueno, otra de las cosas es que, como decía, para la justicia de Río Negro, escuchar un relato de una nena de 3 años parece como que no es suficiente, como que no se expresan bien, como que no es un lenguaje apropiado. Es el lenguaje y la expresión que tiene un niño de 3 años. Y él no decidió esta situación, le tocó. ¿Se entiende a lo que quiero explicar? Sí, clarísimo. Bueno, es así. Y a eso sumarle una localidad pequeña, que estos niños, o sea, quieras o no, cargan como con un estigma. O sea, vos tenés que salir, ahora él tiene su libre circulación. Tenés que salir a la vereda y estás con miedo. Porque, por la salud emocional de nuestros hijos también. ¿De cuántos casos se trata? Son 19 denuncias. Todas independientes, por la fiscal tomó una por una. Sí, nosotros somos 5 familias que estamos con la representación. Nuestro abogado es Leandro Aparicio, tiene el que le está dando un empuje y a la causa, o sea, es nuestro letrado y es el que está trabajando a la causa. Leandro y su equipo, ¿no? Pero en definitiva el individuo todavía está en CONESA y no tiene ningún tipo de restricción. No, ninguno. ¿Y cómo está en el caso de su hijita en particular? Mi hija está bien, hicimos un tratamiento psicológico. Ahora el tema de la pandemia es como que, bueno, o sea, se cortó su jardín, su conexión con sus amiguitos, pero por suerte está bien. A veces que le cuesta dormir, o tiene sus días, pero bien. Todos los días le ponemos una sonrisa y le ponemos en el pecho de la situación para que se alivie lo más pronto posible. ¿Para ustedes es un claro caso de abuso? Sí. A ver, que un niño te describa que el juego consistía en que te come arriba, abajo, el cuello y la boca. ¿Se juega así con un menor de edad en una clase de educación física? Seguro que no. ¿Sí? El establecimiento... Yo a mi hija le creo siempre y a los niños, o sea, imagínate, son 19 relatos totalmente independientes que sostienen un mismo juego con unas mismas reglas y una misma descripción del juego. Hablamos de niños de 3 años y sostienen su relato. Coincide su relato, unos más, menos detalles, es muy difícil lograr que 19 niños digan lo mismo sin que las cosas hayan ocurrido. ¿Y su abogado le ha dicho, le ha planteado qué tiempo cree él que puede llegar a llevar esto para que haya una definición de parte de la justicia? No, sabemos que los tiempos de la justicia no son los mismos que lo que nosotros queremos. A eso sumado a la situación de pandemia se dilatan un montón de cosas porque no te puedes mover de la localidad, o sea, hay ciertas cosas que se dilatan y es un proceso largo, es según vayan saliendo las causas. Los legajos, perdón. Bueno, le agradezco que me haya atendido, no sé si usted quiere agregar algo más. Sí, nosotros como papás y mamás en lucha armamos un fake que se llama Justicia con esa y estamos en una campaña para repudiar esta situación que por la situación de pandemia la hacemos virtual, entonces queremos que la gente nos acompañe con un cartelito en contra del abuso infantil. Si quiere salir su cara, perfecto, sino con que salgan sus manos y la localidad de donde son, nos mandan la fotito y nosotros la publicamos. Es una manera de repudiar, una manera de manifestarnos en pandemia
y ahí estamos subiendo también las novedades del caso, y es una línea directa de comunicación, porque nosotros sabemos que este señor fue profesor desde más o menos el año 90 al 2019 en el Colegio María Auxiliadora de General Conesa, y pedimos que si vos fuiste alumno, sentiste una situación incómoda, viviste una situación similar, porque si has escuchado o has visto algún relato que sea, o cómo es el relato del juego de los niños, sabés de lo que estamos hablando, te pedimos que nos acompañes. Si no te sentís preparado para denunciar, te pedimos que testifiques, que acompañes, porque nuestros niños fueron muy valientes con 3 años en decirlo, y sabemos que hay un rango de edad de alumnos de este señor desde más o menos más de 40 años hasta los 3 años, o sea, hablamos de un rango etario muy amplio, y pedimos el acompañamiento para que esto no quede impune y no quede en la nada, y sentar un precedente sobre el abuso sexual en Río Negro, que es muy difícil por la justicia nuestra que tenemos, en particular en la provincia. Bueno, gracias por atenderme. Gracias por el espacio, muchísimas gracias. Que esté usted bien, hasta pronto. Hasta pronto. Muy bien, esto llegó a ustedes de la mano de Cementos del Valle, el nombre del cemento en la comarca, que está en el Parque Industrial de Carmen de Patagones, y por supuesto de Fábrica de Pastas Artesanales La Luisita, de 25 de mayo 455 de la ciudad de Viedma.